escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Fue comandante guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, líder destacada contra la dictadura de Somoza, fue ministra de Salud, impulsando campañas de vacunación reconocidas a nivel mundial. Luego, disidente y férrea opositora al régimen de Daniel Ortega, encarcelada y desterrada. Hoy hace escala en París Dora María Tellez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dora María. Muchas gracias a ella por permitirme esta escala aquí con ustedes. Bueno, se encuentra en esta escala en París porque ha recibido el doctorado honoris causa de la Sorbonne Nouvelle. Se lo habían otorgado ya en 2022, pero en ese momento estaba en la cárcel. Es un reconocimiento no solo a su carrera, sino también a su lucha frente a la represión de Ortega, y justamente ha dedicado ese reconocimiento a las personas que continúan presas en Nicaragua. Todavía quedan muchos presos de esa ola de represión que hubo en 2021. ¿Quiénes quedan y qué sabe usted de las condiciones en las que están? En realidad han habido varias oleadas de presos, es decir, hay una puerta giratoria, le decimos nosotros. Hay gente que entra, sale, yo salí en un grupo con 221 personas presas más, pero desde entonces hay oleadas y nunca hay menos de 50, 60 presas y presos políticos, pero además hay una cantidad que no se conoce porque las familias temen hablar y otra cantidad de gente que está virtualmente casa por cárcel, que está sometida a asedio, que está sometida a control permanente, porque lo que hay es un estado de terror en Nicaragua, ¿verdad? O sea, es una estrategia la que utilizan. Sí, es una estrategia de asedio, persecución y encarcelamiento. Son, digamos, escalones del sistema de terror que tiene como objetivo mantener un control social para evitar que haya protestas como las que hubo en el 2018. Y que el régimen caiga. Usted pasó 600 días en la cárcel del Chipote. ¿Qué condiciones se enfrentó durante su encarcelamiento? Bueno, yo estuve en una condición de confinamiento en solitario, sin poder hablar, escribir, leer, tener conexión ninguna con el exterior. Teníamos algunas visitas familiares muy escasas y los primeros 90 días básicamente nada, en condición de penumbra y sin ningún tipo de socialización. Eso es sin tortura física, digamos, no fui golpeada o violada, pero el confinamiento solitario y el silencio y la falta de lectura, ¿verdad? Y socialización, eso te causa un impacto realmente severo. ¿Que todavía tiene consecuencias eso? Sí, sí tiene. Hay digamos, episodios de agotamiento, cansancio periódico, que uno tiene ciertas lagunas, ¿verdad? Espacios que quedan como en blanco y que hay que ir rellenando. Y ya superé pues los temas de equilibrio, tenía problemas de equilibrio, tenía problemas en la vista, es decir, distinto, ya un poquito más capacidad de trabajo ya, ¿verdad? Sí, el confinamiento solitario está dirigido a fracturar a la persona y a fracturarte emocionalmente y fracturarte mentalmente, ¿no? Usted rompió con Ortega en los años 90. Creó el movimiento de renovación sandinista en el 95, creo. Sí. ¿Cómo fue pasar de una figura emblemática de una revolución a figura emblemática de esa disidencia oposición a Ortega? Pues yo lo veo casi como una continuidad. Es decir, Ortega violentó lo que existía en el Frente Sandinista cuando estaba en la clandestinidad, que era una dirección colectiva, que era, digamos, procesos más colegiados, aunque no habían procesos abiertos porque estaba clandestina. Y él fue violentando eso, inició un proceso de apropiación del partido, y eso en realidad, digamos, distanció al Frente Sandinista de su propia tradición, pero además lo distanció de su propia obra. El Frente Sandinista hizo posible que hubiera una transición pacífica del poder en el año 1990 y Ortega comenzó una deriva autoritaria dentro del partido. Y nosotros nos opusimos a ella. Así es que esa ruptura se produce
Y yo lo sentí como una ruptura, digamos, natural en términos políticos. En términos emocionales, obviamente, era un proceso difícil, ¿verdad? Usted participó en el asalto al Palacio Nacional en el 78, que acaba con la dictadura de Somoza. Si pudiera hablarle la Dora María Tellez de hoy a la Dora María Tellez de entonces, que apenas tenía 20, 22 años, sí. ¿Qué le diría? Bueno, que se agache bien para evitar los tiros. Pero con esa perspectiva, ¿no? De toda la disidencia, ¿no? De esa Pues decepción o ese decir, bueno, Ortega ha secuestrado este movimiento. Lo que no quiere decir que la lucha que hacíamos no fuera necesaria. Pues yo la siento como necesaria. Si tuviera que volver a hacer ese paso, lo volvería a dar. Ya como te digo, agachándome un poquito más. Pues. Si tuviera que escoger un momento decisivo que marcó su compromiso con la revolución, ¿cuál sería? Y un movimiento decisivo en el que usted dijo, rompo con Ortega. O sea, como 2 capítulos que marcaron. Pues el compromiso con la revolución es como un proceso. No hay como un momento en que uno se despierte y dice, ahora sí. Es como un proceso en el cual te vas involucrando y de repente llegas a la conclusión de que no hay ninguna otra salida para esa generación por la vía política, que todas las puertas están cerradas y que pues no había más opción que la lucha armada. Pero eso es una cosa que se va gestando poco a poco. En el caso de la ruptura con Ortega, para mí fue decisivo cuando Ortega, primero convencerme de que en los 2 congresos que había tenido el Frente Sandinista se había hecho imposible, ¿verdad?, gestar procesos democráticos, de democratización del partido. Pero bueno, Ortega comenzó una campaña feroz por radio y televisión contra mí y contra otras personas que estábamos en ese movimiento, digamos, de oposición a lo que él hacía. Entonces yo en ese punto llegué a la conclusión, a escuchar a mi mamá, ¿verdad?, que decía siempre, uno no está donde no lo quieren. Entonces me di cuenta yo, ¿por qué estoy ahí si no me quieren? Bueno, simplemente me retiro, este es el momento de hacer otro partido, este partido ya no cambia, ¿verdad? Ortega se ha apropiado de él y no vamos a ser, yo no quiero ser esclava de esa condición, pues. Bueno, cuando la excarcelan, va a Estados Unidos, le retiran la nacionalidad nicaragüense, le conceden la española, vive actualmente en Granada, en Andalucía. Sí, vive en España, sí. ¿Qué hace Dora María Tellez en su día a día para articular esa, digamos, oposición desde el exilio? Bueno, es difícil, digamos, hay que manejar el exilio, digamos, en la perspectiva emocional, por un lado, que es pesada. Hay que lograr integración donde uno está, porque no puede vivir de otra manera. Y entonces yo lo que hago es que en la mañana escribo, estoy trabajando mis memorias, entonces todas las mañanas escribo, termino un poco después del mediodía nicaragüense, digamos, en el sentido de 12:30 a 1. Y luego, por la tarde, entonces ya entra más un proceso de conexión con Nicaragua, porque a esa hora se está despertando, claro, por la diferencia el país, horaria. por la diferencia horaria. Y entonces ahí pues ya entra uno ya en conexión, y yo, digamos, me mantengo bastante informada y hago semanalmente unos videopodcasts sobre los temas principales del país esa semana, pues. ¿Usted cómo ve el panorama en los próximos años para Nicaragua? ¿Siente que puede haber democracia o que Ortega y Murillo, como han montado lo que se denuncia esa dictadura familiar, van a quedarse o va a quedarse su hijo? O, en fin, ¿cómo ve el futuro de Nicaragua? Yo lo veo con optimismo, ¿verdad? Yo creo que vamos a ser capaces de crear una ruta de transición a la democracia en Nicaragua en nuevas condiciones. Y creo que esta dictadura bicéfala que tiene en su cabeza a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, está en agotamiento, en crisis. Está en crisis no solamente en relación a la sociedad nicaragüense y con un gran aislamiento internacional, sino que además tiene una crisis dentro
de las propias filas del Frente Sandinista. ¿Pero cómo se sostiene entonces? Por la fuerza. Se sostiene por la fuerza de la represión, por el uso de la policía, por el sistema de terror, ¿verdad? Por el respaldo del ejército, de alguna manera. Pero Daniel Ortega es un hombre que está en plena decadencia física. ¿Está enfermo? Un hombre de 80 años con enfermedades crónicas, varias. Sí, a veces lo vemos en apariciones públicas, muy las últimas, sí muy pálido, en fin. Sí. A la hora de hablar también. Y mentalmente ya con muy poca coherencia. Entonces el poder descansa ahora en Rosario Murillo, que no tiene el respaldo político que tiene Ortega. Pero es cuestión de, no sé, meses, años, ¿cómo lo ve? Pues porque hay mucha gente que está esperando. ¿Qué le diría a los jóvenes? Tengo deteriorada mi bola de vidrio, pero creo que el plazo no es largo, ¿verdad? El plazo no es largo. Pero yo tengo un defecto, yo soy historiadora, los historiadores ven los plazos cortos de otra manera. Pero pues yo creo que ellos tienen una erosión, no solamente una erosión biológica, ¿verdad? No solamente la biología está actuando, sino que está actuando también la cronología política. Esta es una dictadura que ha tenido que recurrir a darse un ropaje legal de dictadura como tal, ¿verdad? Y aislarse completamente porque no tiene ningún sostén. Entonces ese es un deterioro que, claro, uno lo ve en cámara lenta, pero vas a ver cómo se acelera en un momento en el plazo muy corto en Nicaragua. ¿Cómo interpreta o vive la división de la izquierda latinoamericana frente al régimen de Ortega? Bueno, hay una izquierda, pues, que se dice izquierda, que es estalinista, ¿verdad? Es decir, yo digo que es una izquierda estalinista que respaldan regímenes autoritarios porque estos regímenes autoritarios se dicen de izquierda. Yo soy de izquierda. Daniel Ortega no es de izquierda. Daniel Ortega tiene un proyecto de poder político dictatorial. Y las dictaduras son dictaduras. Puede tener dictaduras que se vistan con un ropaje, dictaduras que se vistan con otro. Entonces, si vos sos consecuentemente de izquierda, pues tiene que ser izquierda democrática. Yo tengo que repudiar cualquier dictadura en cualquier lugar. Entonces, pues Ortega tiene sus incondicionales en los núcleos que quedan del estalinismo en América Latina y que a los cuales no les importa nada, no les importan los pueblos. Digamos, la izquierda, si algo debe caracterizar a la izquierda es la conexión con los pueblos. Si ya no te importa cómo están los pueblos. ¿Y qué países, por ejemplo, o sea, qué gobiernos le han decepcionado de la izquierda latinoamericana? ¿Gobiernos? Sí, me refiero a la actitud que tienen con el régimen de Ortega. Bueno, que no puedo esperar mucho de Venezuela, pues, porque también tienen un modelo ahí y yo no califico también a Maduro dentro de la izquierda. Pues el chavismo es una corriente también autoritaria, ¿verdad? Pues Cuba se ha mantenido leal a los Ortega, pero también ellos tienen un régimen autoritario que tiene centenares de presos políticos por protestar en la calle, pues. Es decir, yo no padezco de excepciones, ¿verdad? Lo analizo, pero por ejemplo Lula o por ejemplo Mojica o por ejemplo el presidente Boric de Chile han sido absolutamente y completamente claros en relación a la dictadura de los Ortega Murillo. El presidente Petro de Colombia también ha sido completamente claro, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Dora María Tellez. Ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias por haber hecho esta escala en París y por todo este análisis y le deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Aida. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.